¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Muy felices de que nos estén acompañando en este inicio de semana martes, como siempre, con La Voz de Residente en Pediatría. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle rápidamente en qué va a consistir la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien realiza una exposición o una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, a quien estaré presentando un poquito más adelante. Esta intervención tendrá el fin de complementar, felicitar, comentar lo que él vea necesario, ya que realmente esta clase o esta plática el día de hoy va dirigido a residentes de pediatría, así que va todo con el fin educativo. También me gustaría recordarles pues que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiera aprender. Los martes estamos de este lado con pediatría, del otro lado con ginecobstetricia, así que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que estén al pendiente de todas estas clases. También les recuerdo que si se pierden un poquito de la plática y quieren volver a revivirla o ahorita no pueden estar en vivo, la van a encontrar otra vez en YouTube, en la página de Medical Legal Center. Si la quieren buscar en Facebook, la buscan como Yo Soy Médico 17 y ahí también la van a volver a encontrar. Estamos en vivo de dos maneras, una es por Zoom, así que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario o si simplemente quiere mandar felicitaciones porque a mí me encanta que chiven a los doctores, pueden hacerlo en la parte de chat o de preguntas y respuestas. En caso de que usted nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios porque estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17, o si solamente quiere poner un like, que aún me encanta, pues también son súper bienvenidos. Pero realmente ya no le voy a quitar más tiempo. Quien hoy sí venimos a escuchar es médico residente de segundo año de pediatría del Hospital Infantil México, Federico Gómez, y médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de México, Diego del Jumeau Contreras. Doctor Diego, ¿sí pronuncié Del humo está bien, sí. bien? Perdóneme, ¿eh? No se preocupe, Yo supongo que debe ser muy frecuente que pase esto, rayos. todo el tiempo. Lo dejo con el mejor público, doctor, y adelante con su exposición. Muchas gracias. Bueno, vamos aquí a compartir la pantallita en un segundo. ¿Se ve bien? Ahí. Sí, doctora, ya se Bueno, ve. listo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Me presento nuevamente, soy el doctor Diego del Mo Contreras, soy residente de segundo año de pediatría del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y pues una felicitación por este espacio por y para los residentes, ¿verdad? Aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre generalidades del asma, una patología bastante frecuente en la edad pediátrica, pero pues también es un tema un poquito extenso. Vamos a tratar de puntualizar en los aspectos más importantes, más relevantes y bueno, también mencionar que esta plática no solo es para médicos pediatras, también para médicos generales que tienen en su práctica clínica niños todo el tiempo, ¿verdad? Pues bueno, si es así, continuamos. Dentro de este contenido vamos a ver un poco de introducción sobre el asma, la epidemiología, fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Como manera general, la definición de asma, pues la GINA en el 2020 nos dice que es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea, en la cual se van a presentar diferentes síntomas respiratorios, como son la dificultad respiratoria, la opresión torácica, la tos y las sibilancias. Estas van a ser las principales características que van a distinguir en la clínica del asmático y a manera de mnemotecnia, recordarlo con esta que es DOTS para más fácil, es fácil de recordar, y son pues la D de dificultad respiratoria, la O de la opresión torácica, la T de la tos y la S de las sibilancias en el paciente a la auscultación. Estas pues van a variar a lo largo del tiempo y van a variar en intensidad, junto con la limitación variable del flujo expiratorio, ¿verdad? También tenemos un consenso internacional conformado por diferentes academias de asma e inmunología que llegan a definir el asma igual como una enfermedad crónica que se asocia a una obstrucción del flujo de aire en la vía aérea que provoca hiperreactividad bronquial y bueno, que cursa con los episodios frecuentes del DOTS que ya habíamos mencionado previamente.
de manera clave es una inflamación crónica. La guía española, la GEMA, propone una definición un poco más precisa, en la que igual menciona que es una enfermedad inflamatoria crónica, pero aquí ya nos menciona que hay una obstrucción variable del flujo aéreo que puede ser reversible de manera parcial o total, ya sea por acción de medicamentos o de manera espontánea. Entonces podemos concluir que las diferentes guías y consensos dan prácticamente la misma definición con palabras más, palabras menos, algunas un poquito más puntuales, pero todas concluyen que es una enfermedad que se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea. Dentro de la epidemiología, pues vamos a hablar un poco que es más frecuente en zonas industrializadas, afecta aproximadamente hasta el 18% de la población en diferentes países y hasta 300 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. De estos, pues 1 de cada 10 niños y 1 de cada 2 adultos la padecen. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, se calcula aproximadamente que el costo total de la enfermedad, tanto en costos médicos directos como causados por la pérdida de la productividad en las personas que la padecen, pues oscila entre los 18 millones de dólares en Estados Unidos, una cifra nada despreciable. Y también otros estudios nos mencionan que aproximadamente el 57% de los pacientes con tratamiento no están bien tratados y por esta situación el 17% tiene al menos una hospitalización al año. Esto hablando ya de manera más puntual en pacientes pediátricos. Vamos a ver un poco en México, este estudio que hubo ya un poquito antaño, del 2009, se escucha que es reciente, pero no es tan reciente. Se basó en estudios internacionales sobre asma y alergia en la niñez que se realizan de manera mundial. En ellos, pues, se aplica un cuestionario a niños entre los 6 y los 7 años de edad y adolescentes entre los 3 y los 14 años de edad. Y bueno, aplicando esta misma metodología en México lo hicieron y encontraron resultados que pues la incidencia fue mayor en Tabasco, en Yucatán, que en Puebla y Tlaxcala, pero no se conoce a ciencia cierta cuál es el origen de esta variabilidad. Se dice que hay una relación inversa entre la altitud sobre el nivel del mar y el padecimiento de esta enfermedad. O sea, mientras más altitud tiene una región, pues menor es la frecuencia de esta enfermedad. Hay otros factores, ¿no? También que van a estar influenciados en los pacientes, sobre todo la temperatura del lugar, factores ambientales como el humo del tabaco, los alergenos, contaminantes atmosféricos, lugares donde hay empresas como lo es Tabasco, que ocasionan pues muchos contaminantes aéreos, pues bueno, ahí es donde hay la mayor incidencia. Y se concluyó que el 2.7 o 2.78 pacientes por cada 1,000 habitantes padecen esta enfermedad. Y de estos, uno de cada 3 son escolares y uno de cada 10 son adolescentes. Entonces, pues una patología muy frecuente en la consulta diaria. Vamos a ver un poquito de la fisiopatología, de manera general y un poquito rápida. Bueno, pues sabemos que son episodios agudos o exacerbaciones en personas que ya padecen la enfermedad cuando hay una inflamación de las vías respiratorias. Esta inflamación se observa principalmente en las vías respiratorias de gran calibre, sin embargo pueden también estar afectadas las vías respiratorias pequeñas. Lo que sí no se afecta de manera general pues es el parénquima pulmonar. Hay una pues sobreproducción de moco, remodelación de las paredes de las vías respiratorias y con el consecuente estrechamiento de la vía aérea. En este sentido, los virus, los alergenos, el humo del tabaco, en los niños, en los escolares y en los adolescentes, pues van a actuar sobre individuos genéticamente susceptibles, con una respuesta inmune alterada, va a haber una disfunción orgánica y enfermedad inflamatoria crónica. Esta disfunción orgánica, bueno, esta respuesta inmune alterada va a ser por una respuesta inmune adaptativa
alterada que va a implicar a las células presentadoras de antígeno, que estas pues van a presentar a las células B de memoria y a las células T, que a su vez pues van a activar a las células como son los eosinófilos y los mastocitos. De manera alternativa, pues va a haber una respuesta inmune innata alterada, que puede implicar células epiteliales de las vías respiratorias. Se van a activar a las células natural killer, las NK, los macrófagos y las células linfoides. Todo esto nos va a llevar a la producción de citocinas tipo 2, como son las interleucinas 4 y la 13. Y bueno, va a haber al final una disfunción orgánica. Estas células van a actuar sobre el epitelio bronquial, va a haber un daño epitelial, van a producir exceso de moco, va a haber remodelación de la vía aérea con hipertrofia e hiperplasia de las células del músculo liso, y pues va a haber una hiperreactividad bronquial. Todavía como parte de la fisiopatología, de manera más concreta, más precisa, pues va a haber una broncoconstricción, va a haber edema de esta vía aérea, va a estar totalmente inflamada por esta producción de citocinas y mediadores de la inflamación que ya mencionamos, va a haber hiperreactividad y pues al final una remodelación de la vía aérea. Esto es pues que se va a adaptar de manera paulatina a estos agentes que están invadiendo a esta producción de moco, a esta hiperreactividad, y pues se va a ir engrosando la membrana. Aquí lo podemos ver de manera esquemática en un bronquio normal versus uno inflamado, hiperplasia. Principalmente el huésped genéticamente pues susceptible porque un padre o los dos padres van a estar afectados, pues esto, si un papá está afectado, el 25% de los hijos podría salir afectado, y si los papás ambos tienen la enfermedad, pues hasta más del 50% de su descendencia pues podría salir afectada, ¿verdad? La obesidad también es un factor importante, actualmente es uno de los principales problemas que estamos viviendo en la consulta diaria con los niños y con los adultos también. Y pues las infecciones en los niños que van a exacerbar o van a dañar la vía aérea, pues también es un factor de riesgo, sobre todo el virus sincitial respiratorio en los menores de 2 años de edad. Dentro de los factores de riesgo en el ambiente, pues los alergenos, como ya habíamos comentado, polvo, el polen, algunas estaciones del año, pues todo esto nos va a ocasionar, ¿no? El humo del tabaco. Hay algunos fenotipos de asma e índices predictivos. Realmente el asma es una enfermedad heterogénea con diferentes procesos de enfermedad, pero es nada más a manera esquemática de mencionarlos, ya que se ha visto en algunos estudios que no se asocian como a la mejor respuesta a algunos tratamientos, aunque bueno, hay que mencionaros aquí que el asma alérgica se presenta sobre todo de predominio en la infancia, y estos pacientes van a tener el antecedente de atopia, ¿no? Rinitis alérgica, alergia a los alimentos, dermatitis atópica, a algunos fármacos, y pues van a responder algunos de manera adecuada a los corticosteroides inhalados. Hay algunos asmáticos con limitación al flujo aéreo, es asmáticos que son de larga evolución por remodelación ya de las paredes de la vía aérea, por daños continuos a la misma. El asma no alérgica, que sobre todo pues se identifica en algunos casos con esputo neutrofílico o eosinofílico. Estos no responden de manera tan adecuada a los corticosteroides inhalados, y el asma ya de inicio tardío en la edad adulta, ¿no? Hay también algunos fenotipos de sibilantes en la consulta con los niños, y pues tenemos que podrían ser sibilantes transitorios, lo que antes se conocía como sibilantes transitorios. Ahorita vamos a explicar un poquito esa parte. Son niños que en la consulta constantemente a la auscultación vamos a escuchar las sibilancias, pero al paso del tiempo van a ir disminuyendo. Esto es porque la vía aérea pues se va fortaleciendo, va madurando, y pues deja de estar cerrada, por así decirlo, deja de producir en exceso de moco, y entonces pues va a ir mejorando de manera paulatina con el paso del tiempo. Se asocia sobre todo a niños con prematurez
o que sufrieron tabaquismo, que están sufriendo tabaquismo parenteral, o sea, de los papás, pero pues es sobre todo por esta vía aérea inmadura, colapsable. Luego viene el sibilante no atópico, que es un sibilante recurrente, pero sobre todo con las infecciones virales, y puede ir disminuyendo también al paso del tiempo hacia la etapa ya escolar, un poquito más grandecitos. Y ya después vienen los sibilantes permanentes, que son ya los que podríamos decir que son los asmáticos, que van a permanecer asmáticos por toda la vida. Ya es un asma que persiste desde la infancia hasta la adultez. Algunos autores en algunas revisiones actuales se dice que ya no se tiene que llamar sibilante temprano ni transitorio, sino simplemente se le puede dar el diagnóstico de asma al niño, y este diagnóstico se puede quitar en el momento en el que el niño empiece a mejorar y no pasa nada. Bueno, el diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico lo vamos a hacer con una historia clínica familiar muy acertada. Tenemos que preguntar de manera directa la presencia de atopia en la familia. Esto va a aumentar las probabilidades de que un paciente que nos viene con síntomas respiratorios, pues tenga una asma alérgica, ¿verdad? Al examen físico, pues vamos a explorar los estigmas atópicos que nos van a hacer pensar en que el niño es alérgico, ¿no? Como son las líneas de Denny, las que se presentan en la nariz, ojeras alérgicas por esos niños que no pueden descansar de manera adecuada, el prurito y eritema ocular, el saludo alérgico, que son niños que se están, o personas que se están rascando constantemente la nariz, así como la palidez de las mucosas, ¿verdad? También, pues vamos a ver pruebas de provocación bronquial, que ya lo veremos ahorita en algún momento. Mejor dicho, estas son para los adultos específicamente, en los niños no están tan recomendadas. Podemos hacer pruebas cutáneas para demostrar el estado atópico con mediciones de los niveles de IgE también, o pues realizar una espirometría. Dentro de los criterios diagnósticos, sobre todo para los adultos y los niños mayores de 6 años de edad, bueno, pues tenemos otra vez aquí el DOTS del que hablábamos, la dificultad respiratoria, la opresión torácica, la tos, las sibilancias, y bueno, además de uno de estos síntomas, o sea, tiene que haber más de uno, estos tienen que variar en el tiempo y en la intensidad. De manera habitual empeoran en la noche o al despertar. Preguntarle a la mamá o al niño, si ya es más grande, en qué momento del día se presentan más estos síntomas, en qué momento la tos aumenta. Hay niños que dicen clarito que la tos es cuando se están acostando o cuando se están levantando. Si son desencadenados por el ejercicio, preguntarle cómo es el desempeño del niño en la escuela, en educación física, si hay aire frío, esto también puede de manera importante ocasionar los síntomas, y estos pues se van a agravar frecuentemente con las infecciones virales. Entonces, en ciertas estaciones del año en las que predomina el frío, en las que predominan las infecciones virales, como lo es en invierno, pues bueno, tenemos una cantidad importante de pacientes con este problema, con el asma. DOTS, ¿no? Otra vez ahí. Y en los criterios diagnósticos también incluimos ya los que son pues pruebas hechas en el paciente, sobre todo por espirometría, y estas pruebas pues van a tener que tener una variabilidad, ¿sí? Mientras más variabilidad haya, más fiable es el diagnóstico. Esto es, por ejemplo, en la limitación documentada del flujo aéreo, en condiciones normales, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo representa alrededor del 80% de la capacidad vital forzada. Esto quiere decir que durante el primer segundo de la expiración forzada de la capacidad vital, pues el volumen expirado corresponde al 80%. El volumen en el primer segundo es en el 80%. Los pacientes que tienen menos de este 80% se considera que tienen una enfermedad obstructiva, como lo puede ser el asma. Entonces, ahí en estos, pues la relación PEP1, bueno, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada está reducida. Lo normal es que sea el 80% o el 0.8 en los adultos y arriba del 90% o 0.9 en los niños. Y también puede haber variabilidad en la prueba de reversibilidad con broncodilatador. Esta tiene que ser positiva. Esto es
que, bueno, primero, si el paciente está ya con tratamiento por algún motivo con salbutamol o algún beta agonista de larga o corta duración, bueno, si es de corta duración, tenemos que suspenderlo más de 4 horas antes de realizar la prueba, y si es de larga duración, hasta 15 horas o más para realizar la prueba. En pues se le da al paciente albuterol o salbutamol, eh, después de realizar una espirometría, y el FEBI tiene que aumentar más del 12% o más de 200 mililitros del basal o del tomado previamente a la administración del medicamento. Esto lo demostramos con una espirometría. Claro, es muy difícil evaluarlo en los niños menores de 5 años, inclusive algunos niños de 5 o 6 años, pues no es tan fácil medirlo de manera adecuada. Entonces, pues niños que cooperan, ahí sí lo vamos a poder hacer. Entonces, aquí vamos a ver cómo hay una reversibilidad del FEBI. Aumenta del 12% o más de 200 mililitros posterior a la administración del broncodilatador. Esta era su basal, de 2.7 litros aumentó a 3.07 litros, esto es un 13% de incremento. Eso es positivo, ¿no? Nos da ahí positivo. Y en menores de 5 años, como les comentaba, es a veces un poquito más complicado que nos ayuden a realizar esta espirometría, a veces no se dejan realizar, es complicado en ellos realizar un diagnóstico, pero no hay que limitarse, ¿no? Nos tenemos que orientar por las sibilancias, niños que llegan todo el tiempo y sibilan a la exploración física, y sibilan, tos que se presenta durante el ejercicio, con el frío, como ya lo habíamos comentado, la historia de enfermedades alérgicas en la familia o en él mismo. Son pacientes que llegan con dermatitis atópicas a veces muy severas, dermatitis pues, del pañal, rinitis alérgica. Hay asma, sobre todo en los familiares de primer grado, y también vemos que mejoran, les damos tratamiento y mejoran por 2 o 3 meses que están con el tratamiento, y si se los quitamos, pues en asma, ¿no? No hay una edad límite para establecer el diagnóstico, y en estos casos, pues la espirometría no se considera esencial para el mismo. El diagnóstico en preescolares pues se basa en los 2 o 3 episodios de obstrucción bronquial con la respuesta al tratamiento, y el dato clave van a ser las sibilancias en la exploración física. Bueno, dentro del tratamiento tenemos un tratamiento controlador, el cual va a reducir la inflamación, pues va a controlar los síntomas, nos va a reducir los riesgos de exacerbaciones en un futuro, y también vamos a tener un tratamiento de rescate, ¿no? En el cual se van a aliviar los síntomas, incluyendo pues las exacerbaciones, y prevenir el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Pacientes que son todo el tiempo traen su inhalador ahí previo a hacer ejercicio, bueno, pues esos son los de rescate o tratamiento de rescate. Hay diferentes pasos en el tratamiento. En el paso número 1, pues es sobre todo para síntomas menores de 2 veces al mes. Se considera aquí que solamente pues unas dosis bajas de corticosteroides inhalados podría ser un tratamiento opcional de control. Sin embargo, estos pacientes suelen utilizar solamente tratamiento sintomático para las exacerbaciones con los beta-2 agonistas, como es el salbutamol. En los menores de 5 años se podría considerar igual corticosteroides inhalados a dosis bajas, más un agonista beta-2 de acción corta, por razón necesaria, y si presenta síntomas más de 2 veces a la semana o al mes. En el paso número 2, pues son pacientes que tienen síntomas más de 2 veces al mes, pero no diario, y aquí pues ya podemos dejar un tratamiento de control, que son preferidos los corticosteroides inhalados a dosis bajas, y como opción también tenemos agonistas de los receptores de los leucotrienos o dosis bajas de teofilina. La teofilina pues no está tan recomendada en menores de 6 años, de los 11 años, mejor dicho, entre los 6 y los 11 años, pues no es recomendable. Y siempre todos estos pacientes van a tener de rescate su agonista beta-2 de acción corta.
Aquí en los niños menores de 5 años podría ser corticosteroides inhalados a dosis bajas, y salbutamol, bueno, el agonista o el SABA por razón necesaria, y podría ser corticosteroides inhalados a dosis moderadas con el SABA, pero solamente, por ejemplo, en caso de que tuvieran una infección de vías respiratorias. En el paso 3, pues son síntomas que se presentan la mayoría de los días o despertares con asma más de una vez a la semana, y se sugiere utilizar, bueno, ya dosis medias altas de inhaladores con beta 2 agonistas, en este caso ya de larga duración, o podrían ser como otras opciones dosis medias altas de corticosteroides inhalados con dosis bajas de inhibidor de los leucotrienos más teofilina. Aquí pues ya deberíamos de empezar a pensar en enviarlo con un especialista, con un alergólogo que nos oriente o nos ayude un poquito más en el tratamiento más especializado. Eso ahorita lo podríamos tratar. Al final va a estar el doctor Pablo para resolvernos algunas dudas un poquito más ya de inmunología, si así lo desean. Y bueno, en el paso 3 y en el paso 5, como lo comentábamos, pues ya son síntomas la mayor parte de los días, despertares con asma, todo una o dos veces a la semana, e incluso pues ya una baja función pulmonar documentada. Aquí pues ya se utilizan dosis altas, tanto de los corticosteroides como de los beta 2, y bueno, ya hay que derivarlo al especialista para que se trate con tratamiento inmunológico. Aquí tenemos algunas de las dosis, tanto bajas como medias, que ahorita mencionábamos, que son bajas, medias, y que las tengan de manera general, también acordarnos que el salbutamol, que es el medicamento, se puede decir, más frecuente o comúnmente utilizado en la población, el que encuentras en todos lados, pues es el de rescate. ¿Por qué? Porque actúa en 5 a 10 minutos y revierte la obstrucción de manera rápida. Tiene un efecto máximo a los 60 minutos y dura entre 3 a 4 horas, ¿sale? Depende del grado de obstrucción, pues las dosis pueden ir desde los 200 microgramos hasta los 800. Los corticosteroides, estos son la base o la piedra angular del tratamiento. ¿Por qué? Porque como comentamos en la fisiopatología, es un estado de inflamación crónica, de inflamación persistente. Entonces los corticosteroides van a controlar, suprimir y revertir esta inflamación, potenciando el efecto de los beta 2 agonistas en la relajación del músculo liso. Van a disminuir la taquifilaxia de los beta 2 agonistas, también disminuyen la producción del moco y disminuyen la permeabilidad microvascular. Todo esto, pues ¿por qué? Porque hay menos células inflamatorias, no hay tanta inflamación, y por consecuente van disminuyendo todas estas etapas de la fisiopatología que ya habíamos comentado. Estos pues van a actuar a las 2 o 4 horas con un efecto máximo de 12 horas. Por eso es que estos medicamentos no se dan de rescate. Estos medicamentos no se utilizan de rescate. Se pueden utilizar en conjunto con el medicamento de rescate, con el beta 2 agonista, pero ya vimos que el beta 2 agonista actúa en los primeros 5 o 10 minutos. Estos actúan hasta las 2 o 4 horas. Por eso es que no se dan de rescate. Se pueden dar al mismo tiempo, sí, pero el efecto lo vamos a ver posteriormente. Eh, bueno, pues si se utiliza por más de 5 a 10 días, es importante mantener, o mejor dicho, posteriormente disminuirlo de manera gradual, no disminuirlo de jalón, porque puede tener efectos secundarios que repercuten en el paciente. Y pues bueno, hubo un estudio en el que en urgencias bueno, sí que se evaluó a diferentes pacientes y se llegó a la conclusión que dosis altas de corticosteroides inhalados en la primera hora podrían reducir la necesidad de hospitalización o el tiempo de hospitalización de los pacientes que no están tratados con corticosteroides sistémicos, ¿verdad? Entonces es importante que en las primeras en los primeros minutos, perdón, del triage, de estar recibiendo al paciente con la crisis asmática, pues le estemos dando ya los corticosteroides, porque ya vimos que sí reducen la hospitalización o el tiempo de hospitalización de los pacientes. Otro de los medicamentos que es muy comúnmente utilizado es el bromuro de hipertropio,
que disminuye las secreciones, también nos va a disminuir el edema de las mucosas y el tono broncomotor. Va a ser un efecto aditivo a los beta-2 agonistas y pues se puede utilizar hasta en dosis de 250 a 500 microgramos cada 20 minutos, 3 ocasiones o cada 3 horas. Este estudio pues también nos dice que se asoció a un menor número de hospitalizaciones con una mejoría en el FEBI, en comparación con con un agonista 2 solo. Entonces, sí hay un efecto benéfico en utilizarlo con el beta-2 agonista al mismo tiempo, al principio, pero no hay beneficio extra dejándolo como tratamiento crónico. Y bueno, ya de último instancia o de último manejo, pues está el sulfato de magnesio. Este lo utilizamos como un rescate ya cuando todas las otras medidas no han funcionado, con la consecuente, pues relaja el músculo liso al inhibir la recaptura de calcio, inhibe la degranulación de las células de cebada, que son uno de los mediadores inflamatorios que también actúan ahí en la vía aérea, disminuye la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, y es por eso también que tenemos que tener en cuenta que la toxicidad del sulfato de magnesio puede aparecer en pacientes donde lo estamos utilizando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues son pacientes débiles, hiporreflécticos, que van a padecer depresión respiratoria, podrían padecer hipotensión, taquicardia refleja, hasta arritmias cardíacas. Es rara en niños, bueno, no tan rara si lo utilizan de manera inadecuada, y pues como vemos no se recomienda de manera rutinaria. Solamente pues en niños en que la terapia inicial, como les comentaba, no fue de manera adecuada en el manejo en la primera hora o no se ha controlado en la primera hora, pues entonces aquí es donde vamos a utilizar el sulfato de magnesio. Bueno, las opciones para disminuir el tratamiento paso a paso, pues primero disminuir una vez que los síntomas estén controlados, que la función pulmonar se mantenga estable, pues por lo menos durante 3 meses. Bueno, en ese sentido ahí vamos a poder empezar a disminuir el tratamiento de manera paulatina. No vamos a quitar el tratamiento de jalón, como lo habíamos comentado, y menos si el paciente tiene factores de riesgo para exacerbaciones o sigue teniendo limitación al flujo aéreo. El momento adecuado es cuando el paciente pues, no está viajando, no, en el caso de las embarazadas, pues, cuando no está embarazada y que no presenten infecciones en ese momento. Disminuir la dosis de corticosteroides inhalados entre el 25 y el 50% de la dosis que se les estaba dando cada 3 meses, siempre y cuando sea factible y seguro, y siempre, siempre, siempre citar a nuestros pacientes para ver cómo están respondiendo al tratamiento, cómo están respondiendo a esta baja de tratamiento, y pues siempre darle continuidad a nuestros pacientes. Esto es un tema que vimos de manera muy general en un tiempo un poquito reducido. La verdad es que son muchas, muchas cosas las que hay que ver de asma, urgencias asmáticas, descontroles, pacientes que no responden de manera adecuada a los tratamientos que se dan de manera habitual. Bueno, son muchas las cosas que hay que ver, pero bueno, estas fueron un poco las generalidades del asma, ¿no? Entonces, a manera final, pues recordar que jugar no es un descanso del aprendizaje, sino es un aprendizaje interminable, encantador y profundo para los niños. No hay como mantener a los niños sanos para que puedan desarrollarse en todos los ámbitos todo el tiempo, ¿verdad? Y el asma es una de las cosas que limita este aprendizaje y este juego en ellos. Pues espero que les haya gustado y quedamos atentos para las dudas o preguntas. Al contrario, muchas gracias, doctor Diego, por tomarse este ratito para explicarnos y ser maestro. Me gustaría recordarles que si tienen alguna duda, comentario, felicitación, hay que hacerlo en la parte del chat o preguntas y respuestas en caso de que usted nos esté mirando por Zoom. Si nos está viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. Ahora voy a pasar a cederle la voz al doctor mentor que nos está acompañando esta noche, a quien también le pueden realizar algún tipo de pregunta, no sin antes presentarlo. Licenciatura en médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en pediatría en el Hospital Infantil México Federico Gómez y subespecialidad en alergiología e inmunología clínica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. El doctor Pablo Valle. Buenas noches, doctor Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me regala sus comentarios o complementos, por favor?
Sí, bueno, nada más sí voy a hacer algunas observaciones que creo que son bastante importantes. Bueno, una de ellas es, bueno, voy a dejar va a ser una pregunta retórica, pero ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico del asma? O sea, es la historia clínica, son las pruebas cutáneas para aeroalérgenos, los niveles elevados de IgE, o bueno, en el caso de una asma alérgica eosinofílica, o no sé, niveles elevados precisamente de eosinófilos, son las pruebas de provocación bronquial. ¿Cuál es el estándar de oro? No hay un estándar de oro para el diagnóstico del asma. El diagnóstico del asma es meramente clínico. Que un paciente tenga los síntomas, pero que no se apoye en unas pruebas de provocación bronquial, ¿sí? No significa que no tenga asma, ¿no? Sino que simplemente hay que estarlo constantemente evaluando para ver cómo está progresando este paciente. Por esa razón es que partiendo de este punto en donde el asma es un diagnóstico eminentemente clínico, es por esta razón que es tan difícil hacer el diagnóstico de asma en los niños menores de 6 años, es el límite que ponen. ¿Ok? Ahora, aquí nada más hacer una corrección. Sí es muy importante hacer las pruebas de provocación bronquial. Las pruebas de provocación bronquial no son exclusivas de adultos. En el momento en el que el niño pueda hacerlas, se tiene que probar. Lo más probable es que les cueste mucho trabajo. Y no tan solo un niño, esas pruebas de provocación bronquial son bastante difíciles de realizar, incluso en adultos. Ya hasta hay me ha tocado realizar algunas, hay adultos que precisamente por el esfuerzo de exhalación que tienen que hacer, pues hasta terminan en síncope, ¿ok? Pero bueno, finalmente es a partir de los 6 años, todos los pacientes, las guías ya lo establecen, tienen que ser sometidos a una prueba de provocación bronquial precisamente para comprobar lo que acaba de decir, ¿no? Si es que hay una reversibilidad, si es que hay una variabilidad en las pruebas para confirmar, para ayudarte no creo que sea confirmar, debe apoyar, debe ser la palabra, para apoyar el diagnóstico de asma. ¿Ok? En el caso de los niños pequeños, precisamente, pues no van a poder hacer estas pruebas. Ya dependiendo ahí, bueno, las pruebas de provocación bronquial, ya dependiendo de la sospecha que tengas y de los diagnósticos diferenciales, hay pruebas mucho más especializadas, no sé, puede ser una oscilometría, por ejemplo, que sí pueden hacer los niños pequeños, pero no es lo más habitual. Tendrían que ser casos muy particulares. Pero si uno tiene la sospecha en un niño pequeño o menor de 6 años de que tenga asma, pues uno puede empezar a tratarlo. ¿Ok? Y hay pasos específicos para el tratamiento en niños en este rango de edad. ¿Ok? Bueno, me llamó la atención aquí también en esa misma línea del sibilante temprano del asmático. Bueno, sibilante temprano asmático, todavía no nos ponemos de acuerdo para nada en esa distinción. O sea, estrictamente ya a partir de los 6 años ya se puede, cuando hacen las pruebas de provocación bronquial lo podemos determinar, denominar asmático. Antes de eso es sibilante temprano y hay muchas discrepancias sobre el término a utilizar, ¿no? Si es sibilante temprano, si es asmático, si es hiperreactor bronquial, y también hay muchas clasificaciones, ¿no? Si es sibilante episódico, multidesencadenante, transitorio, atópico. En la práctica clínica, todas esas distinciones, perdón, pero no son útiles, o sea, son más que nada para estudios epidemiológicos. Lo Ujú. importante, ¿sí? Lo importante es que uno, como les acabo de decir, tiene la sospecha de asma, empieza el tratamiento y cada 3 meses, que es cuando tú esperas, como lo dijo este Diego, el efecto máximo de los esteroides, aunque se pueda alcanzar al cabo de un mes, 1 a 3 meses, cuando tú esperas ese efecto máximo, con un buen apego, pues tú vas evaluando, ¿no? Este niño, pues sí, efectivamente, pues tiene padres atópicos, ¿no? Tiene una facies atópica, tiene otros datos de atopia, tiene eosinofilia, tiene una IG elevada, pues yo creo que muy probablemente este niño va a evolucionar hacia asma, pero puede ser un niño que a lo mejor se esté enfermando, no sé, de infecciones de vías aéreas superiores de 6 a 7 veces al año, ¿no? Pues a lo mejor si tiene un abuelo con asma, la IgE no está elevada, los eosinófilos no están elevados, no hay asociación
de la tos, por ejemplo, con el ejercicio, no hay asociación de la tos con la risa, o sea, finalmente es hacer una historia clínica para uno tratar de fenotipificarlo, ¿no? Pero les digo, estas clasificaciones sirven más para hacer como el abordaje en retrospectiva. Cuando uno tiene frente a las situaciones, dejo el tratamiento, veo en 3 meses cómo responde, lo estoy constantemente citando para ver cómo se está comportando ese niño. Solicito estudios, puedo pedir pruebas cutáneas, puedo pedir IgE, puedo pedir eosinófilos precisamente para tratar de clasificarlo, ¿no? Pero finalmente es el tiempo el que nos lo va a decir, ¿ok? Ese es un punto muy importante. Bueno, me llamó la atención esta pregunta que dice, ¿cuál es el concepto de cronicidad en asma? Ok, muy buena pregunta. Yo creo que aquí podemos partir de uno de los signos cardinales. ¿Cuál es uno de los signos cardinales del asma? La tos. Ok, ahora, a ver si quieres tú, Diego, nada más una pregunta. ¿Cómo se clasifica la tos dependiendo del tiempo de evolución? Hay varias clasificaciones, pero a ver si tú conoces alguna. Bueno, la tos crónica es cuando dura más de 8 semanas en los adultos y en los niños 4 semanas, si no mal recuerdo. Exacto. Bueno, la BTS hace una clasificación exacta en tos aguda. Si no me recuerdo, no hace la distinción entre la BTS, ahí sí no sé si otras, pero la BTS hace una distinción entre niños y adultos. Clasifica a la tos aguda cuando tiene un tiempo de evolución menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 8 semanas y crónica cuando tiene una duración de más de 8 semanas. ¿Y cuál es la principal causa de una tos crónica en niños? Asma. Entonces, pues, o sea, si ustedes tienen un niño que ya tiene 8 semanas con una tos, o sea, como lo acaba de decir Diego, es seca, que se exacerba con el ejercicio, que se exacerba con la risa, que es intermitente, que puede ser en accesos, bueno, pues le dejan de chicle y pega y es asma, ¿no? Si al cabo de 3 meses con un buen apego no responda, entonces muy probablemente no es asma o tengo que empezar a revisar otros aspectos del tratamiento. ¿Ok? Pero bueno, esa es creo que una buena pregunta. Bueno, también algo que yo quiero que ustedes estén fijando precisamente cuando les llegue un paciente pediátrico que llega con la sospecha de asma es, ustedes identifican, dejan el tratamiento y están constantemente evaluando. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen que estar constantemente evaluando en cada consulta, incluso en atención de urgencias? Es si mi sibilante temprano o si mi paciente con asma está controlado y los factores de riesgo que tiene para presentar una exacerbación. ¿Cómo determino que está controlado o no? Respondiendo a 4 preguntas. Síntomas diurnos, despertares nocturnos, el uso de salbutamol, ¿sí? Si ha utilizado el beta agonista de acción corta más de 2 veces en la última semana y la limitación en las actividades. Si responde que sí a 2 de estas preguntas significa que es parcialmente, a 1 a 2 de esas preguntas significa que mi paciente está parcialmente controlado y a partir de 3 preguntas significa que está mal controlado. ¿Ok? Es importante que ustedes hagan esas preguntas precisamente como dijo Diego. Si mi paciente pues, por ejemplo, ya le dejé 3 meses de tratamiento, lo reviso al cabo del tercer mes y me doy cuenta que no está bien controlado, ¿ok? O persiste precisamente como parcialmente controlado o mal controlado, entonces tengo 2 opciones. O hay algún factor exacerbante que yo no estoy identificando o no es asma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una exacerbación? Si el niño también tiene una rinitis alérgica y no está bien controlada, digamos que tiene una obstrucción nasal muy importante que le produce una descarga posterior, que produce finalmente un reflejo tusígeno, ¿no? El moco eso es lo que hace, irrita, por así decirlo, la garganta. Tiene padres con tabaquismo, tiene unas pruebas funcional pulmonar, unas pruebas de función pulmonar que están completamente alteradas, ha tenido múltiples exacerbaciones en el último año, no puede comprar el medicamento, no sabe utilizar una aerocámara o el dispositivo que ustedes le hayan revisado. Entonces, parcialmente controlado, mal controlado, identifico uno de esos factores de exacerbación, en lugar de yo decidir escalar al siguiente paso del tratamiento, es importante que yo corrija esos factores de exacerbación.
me asegure que tiene un buen apego, me asegure que sabe utilizar sus dispositivos, me aseguro que su rinitis alérgica está controlada, trato de convencer a los padres o finalmente a los tutores que dejen de fumar, ¿no? Pasan 3 meses y mejora, ok, entonces ya puedo pensar en desescalar. Pasan 3 meses, me aseguro que esos factores son controlados, entonces, bueno, puedo considerar el escalar, pero antes de escalar, en el tratamiento, mi primera pregunta es, ¿esto es asma? Y hay muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Pueden ser inmunodeficiencias primarias, puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahí hay muchas más opciones, pero sí están siempre en cada ocasión que tengan de revisar un paciente, es mucho más útil que ustedes hagan estas preguntas, determinen el grado de control y los factores de riesgo que presenta para una exacerbación o crisis de asma, que clasificarlo por su gravedad. El asma leve o asma leve intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente. Esta clasificación de leve, moderada y grave está descrita en las guías americanas de la NAEP. Y pues la verdad ahí sí es cuestión de gustos. A mí no me gusta, no es nada práctico. O sea, finalmente una clasificación tiene que ser lo más fácil de emplear para que uno pueda tomar unas decisiones. Y la verdad, esta clasificación que hacen los estadounidenses es muy enredada, ¿sí? No es fácil de tomarla. Ahora, lo que sí pueden hacer es precisamente cuando tienen un paciente que les llega de primera vez, pueden clasificarlo dependiendo de la gravedad, en leve, moderada y grave, ¿ok? Para determinar el paso de tratamiento inicial en el que se va a encontrar. Ahora, si es que tienen dudas, si es que no saben qué hacer, igualmente, o sea, por ejemplo, un paciente que va a salir de una crisis de asma, pues inícienle y es la primera vez que lo ven, ok, inícienle un paso 3, chicle y pega. O sea, paso 3 es como la respuesta, la vieja confiable, ¿ok? Es como un punto seguro donde ustedes pueden empezar y a partir de ahí empezar a moverse, ¿ok? Y nuevamente les digo 3 meses y evaluar el control y los factores de riesgo para una exacerbación. Y, perdón, ya me extendí un poquito. Bueno, ¿cómo se trata la bronquiolitis? Y la bronquiolitis es asma en su fase inicial. Sí, sí, ¿no? O sea, finalmente es una pregunta así como la del huevo y la gallina, ¿no? O sea, si finalmente las infecciones virales predisponen a una respuesta exacerbada de la vía aérea ante distintos estímulos, o si el paciente tiene como distintas modificaciones a nivel del epitelio bronquial que lo hace más susceptible precisamente a los múltiples desencadenantes por una infección viral, ¿no? O sea, si pueden considerar abordar a un niño para asma a partir de del segundo episodio de bronquiolitis que ustedes sospechen, la respuesta es sí, pero finalmente no es como así una ley, ¿no? Es como, ya es segundo episodio de bronquiolitis, entonces tengo que empezar el abordaje de asma. Sí y no. Es una historia clínica detallada la que les va a dar todo, ¿no? O sea, es el segundo episodio de bronquiolitis y los padres son atópicos, ¿no? Padre con asma, madre con asma y el niño tiene una fase atópica. Bueno, pues vale más la pena ese abordaje que un niño que no tenga esos datos tan francos, ¿no? Es como poco a poco, ¿no? Les digo, no hay una regla, no hay una receta que les permita precisamente decir a partir de cuál episodio ustedes lo van a abordar. Y cuando se usan las micronebulizaciones, bueno, si tienen oportunidad, descarguen una aplicación muy buena, se llama Inhaladores, es de la GEMA, de la Guía Española para el Manejo del Asma. En esta aplicación, ustedes tienen la posibilidad de entrar a un algoritmo que respondiendo a una serie de preguntas les permite determinar. Creo que por ahí se fue, Pablo, tu audio. Sí, doctor Pablo, no se escucha. Creo que ya perdimos ahí al doctor Pablo. Poner su nebulizador en el consultorio, adelante, pero finalmente es un gasto innecesario cuando
una aerocámara y un dispositivo, un inhalador de dosis medida van a tener el mismo, la misma, pero bueno, finalmente ustedes tienen que ver por la opción más rápida, más fácil de usar y la más económica. O sea, el nebulizador o comprar este equipo de nebulización es mucho más caro que comprar una aerocámara y los dispositivos, y eso que ese tipo de dispositivos también son caros. ¿Ok? Pero bueno, utilicen esa aplicación, les va a ayudar mucho precisamente. Son una serie de preguntas, les va a preguntar, les digo, las alteraciones en el estado de alerta, la edad del paciente, porque esto, la edad del paciente está relacionada con el esfuerzo inspiratorio. Generalmente los niños o los ancianos muy frágiles se pueden acomodar con mayor facilidad a un inhalador de dosis medida y una aerocámara, mientras que los adolescentes y los adultos sanos pueden optar por un inhalador de polvo seco, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, véanla, créanme, está excelente, es muy sencilla. No sé si, perdón, no, si tengan alguna otra pregunta. Creo que hablé mucho y espero que por lo menos haya. No, No, doctor, no se preocupe, al alguna contrario. idea. De esto muchas se gracias por trata. las explicaciones, doctor. Doctor ¿Sí? Pablo, nada más tengo otra pregunta de María de Lourdes. Dice, ¿en qué momento Ajá. es adecuado iniciar antibióticos? Ya que la respuesta inmune es variable en todos los pacientes, especialmente en pacientes asmáticos. Mil gracias. Ok, muy bien. Bueno, cuando uno se enfrenta a una exacerbación de asma, ok, bueno, ¿cuál es la principal causa de una exacerbación de asma? Son las infecciones, ok, y las infecciones de tipo viral. El rinovirus es el agente que con mayor frecuencia va a desencadenar una exacerbación de asma. ¿Ok? El rinovirus puede producir ya sea, no sé, una infección de vías aéreas superiores o puede incluso derivar en una neumonía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros poder distinguir entre, bueno, pues es un paciente con asma que, pues sí, tiene fiebre, tiene datos de una faringitis o tiene una neumonía? Bueno, finalmente es la historia clínica y la exploración física. Un dato que les puede ayudar es la exacerbación de asma generalmente va a producir una saturación o una desaturación de oxígeno que está entre 88 y 90. ¿Ok? O sea, difícilmente, si solamente se trata de un paciente con una exacerbación de asma, les va a producir una saturación más baja que esos niveles. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene una saturación por debajo de esas cifras, deben empezar a pensar en diagnósticos diferenciales. Puede ser una neumonía, puede ser un derrame pleural o puede ser algo completamente diferente al asma. ¿Ok? Entonces, insisto, o sea, es un paciente con fiebre, una saturación de oxígeno del 85%, ¿no? Y tiene tos y sibilancias, bueno, o sea, finalmente sí puedo empezar a sospechar en una neumonía. Y ahora, bueno, el inicio del antibiótico, ¿no? También, bueno, ustedes lo tienen que ir ponderando, ¿no? O sea, ustedes saben que en pacientes pediátricos la principal causa de infecciones de este nivel son agentes virales. Entonces, lo más probable es que este niño vaya a requerir medidas de soporte. Lo más probable es que si este niño no responde de manera adecuada, termine en dispositivos de ventilación no invasiva. O sea, ahí les digo, es como tomar en cuenta historia clínica, exploración física y la evolución del paciente en ese momento en urgencias, ¿no? También tienen que fijarse en el esquema de vacunación, no sé, o sea, son múltiples factores los que ustedes poco a poco tienen que ir tomando en cuenta, así como nuevamente una regla o un criterio que les diga, ah, sí, ya cumplió con esos 3 criterios y esos 2 criterios menores, ahora sí le suelto el antibiótico, no. Es la integración de toda esa situación. Espero haberla aclarado. Doctor, por último, la última pregunta del doctor Ulises. ¿Qué nivel de evidencia tiene el uso de sulfato de magnesio en las crisis asmáticas? Bueno, o sea, finalmente utilícenlo. O sea, está, si no me recuerdo, el nivel de evidencia es moderado, está descrito en las guías. Y les digo, no es como la primera instancia, o sea, generalmente la evaluación cuando ustedes tienen una exacerbación de asma
tiene que ser de manera horaria. Entonces, en la primera hora me tengo que asegurar que mi paciente ya haya recibido sus rescates de salbutamol a la dosis adecuada con el dispositivo adecuado. No y digamos que ya también lo clasifiqué incluso, ¿no? Ya utilicé la escala PAS o el PRAM, o utilicé la escala de la GEMA o de la GINA precisamente para determinar la gravedad del exacerbación de asma. Lo clasifico como moderada y también en esa primera hora puedo iniciar el esteroide sistémico. Ok, no responde con el esteroide sistémico, bueno, entonces ya puedo empezar a considerar el sulfato de magnesio. No hay mayor problema, es un medicamento que sí, o sea, tiene sus efectos adversos, pero si ustedes están en una sala de urgencias, finalmente tienen también los dispositivos para monitorizar a ese niño, ¿no? Y no se lo nieguen, lo tienen que utilizar. Lo que sí se cuestiona más es la teofilina. La teofilina, ahí sí ya en la GINA, en la GEMA e incluso en las guías estadounidenses, no lo recomiendan para nada precisamente por la toxicidad del medicamento. Si no mal recuerdo, es la toxicidad a nivel hepático. Lo pueden utilizar, o sea, si de plano ya ustedes dejaron el esquema de salbutamol, el esteroide, el sulfato de magnesio, el niño está con ventilación mecánica no invasiva y no responde, ok, lo pueden considerar, pero también la guía hace observación que puede ser una opción si tienen la forma de vigilar los niveles de este medicamento, que difícilmente se cuenta con este recurso. ¿Ok? Muy Pues bien, digo, creo doctor, que el muchas nivel gracias. pero nada más, me gustaría hacer una observación de alguien, de Leticia Márquez, que preguntó de la terapia. Ok, la terapia SMART significa por sus siglas en inglés, terapia, terapia de rescate y de mantenimiento con un solo medicamento. Esto es lo que se propone también en las ediciones más recientes de las guías. Esto quiere decir que ustedes pueden utilizar su medicamento combinado, es decir, el esteroide inhalado con el LABA, el beta agonista de acción prolongada, tanto como medicamento de mantenimiento como medicamento de rescate. ¿Ok? Eso se ha visto sobre todo que es muy útil en pacientes con un mal apego al tratamiento y también disminuye el número de exacerbaciones que puede presentar este paciente. ¿Ok? ¿Cómo funciona? De manera muy breve. Bueno, el esquema de rescate con salbutamol, ¿cómo es? Pues pueden utilizar 4 disparos cada 20 minutos por 1 hora. ¿Ok? En lugar de utilizar esos 4 disparos con salbutamol, es un disparo con el Banair, que es el budesonide formoterol, cada 20 minutos. Y bueno, si no mal recuerdo, va a depender mucho si es budesonide formoterol o beclometasona formoterol, pero pueden ser de 12 hasta 16 disparos en un solo día. Pero atentos, es solamente como un tratamiento de rescate. ¿Ok? O sea, no significa que puedan mantener eso por más tiempo. ¿Ok? O sea, eso no significa que ustedes pueden exceder precisamente la dosis de mantenimiento. Es como terapia de rescate. ¿Ok? Una vez que el paciente remite, lo pueden volver a utilizar. ¿Por qué es la opción la terapia SMART? Precisamente porque están dando un esteroide inhalado que va a disminuir la respuesta alérgica tardía, ¿ok? Y van a alcanzar una mejoría sintomática un poco más prolongada. Y la opción solamente es con el formoterol. ¿Por qué? Porque el inicio de acción es el mismo que el salbutamol. Empieza a tener su efecto al cabo de 5 minutos, ¿ok? Y su efecto es mucho más prolongado. El salbutamol, la duración de su efecto es de 4 a 6 horas. En el caso de un LABA, como el formoterol, es de 12 horas. No pueden utilizar terapia SMART con salmeterol, porque el tiempo en el que empieza a tener efecto este medicamento es más prolongado. ¿Ok? Entonces recuerden, terapia SMART es con budesonida formoterol o beclometasona formoterol. Ahorita la verdad no me acuerdo de las dosis máximas diarias para cada uno de esos medicamentos en terapia SMART, pero bueno, pues son las opciones.
Muy bien, doctor Pablo, muchas gracias. Les recuerdo que esto es tiempo que nos está dedicando los doctores de manera altruista, así que muchas gracias al doctor Diego y al doctor Pablo por acompañarnos esta noche. Al contrario, doctor Pablo, muchas gracias por extenderse. Esto tiene fines educativos para los residentes o doctores en general, así que lo que está haciendo es lo ideal, así que muchas gracias. Quien nos está viendo y nos dice que no entró desde el principio y se perdió alguna de las partes del doctor Diego, del doctor Pablo y quieren volver a revivirlas, quieren volver a hacer sus anotaciones, van a encontrar esta plática en YouTube en la página de Medical Legal Center. Generalmente la encuentran al día siguiente, así que el día de mañana ya pueden volver a repasarla. Si la quieren buscar por Facebook, pues en la página de Yo Soy Médico 17. Les agradezco mucho, doctor Diego y doctor Pablo, por honrarnos esta noche con estar con ustedes y que tengan muy bonita noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Bye, bye.